Estimados amigos, estimados suscriptores, feliz sábado para todos. Hoy es 6 de julio, día 864 desde el inicio de las hostilidades militares rusas en Ucrania. Vamos a revisar las últimas notificaciones que hemos incluido en el mapa. Hubo un ataque de nuevo, masivo ataque de drones kamikaze Geran-2 en varias zonas en el territorio ucraniano. También hubo ataques con misiles. Vamos a revisar estas notificaciones. En el área de Dnipro hubo llegada de estos drones Geran-2. Se ha informado de una serie de explosiones en la región de Dnipropetrovsk. Las instalaciones de la industria militar del régimen de Kiev y el equipo ucraniano en los centros de transporte fueron atacados. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia atacaron las instalaciones de una zona industrial, como resultado de lo cual se produjeron varios incendios a la vez. Uno de los comentarios en línea, y atención con esto, uno de los comentarios en línea de algún residente del Dnieper, en uno de los tantos grupos en Telegram, decía que simplemente no les muestres esto a los portavoces de las Fuerzas Armadas de Ucrania. De lo contrario, será incómodo cuando tengan que publicar los datos sobre los drones que fueron derribados. Los mismos pobladores anuncian las llegadas de estos drones kamikaze Geran-2 y pues el mando de la Fuerza Aérea Ucraniana dicen que prácticamente los derriban todos y todos los días. Bueno, también hubo llegadas en el área de Kremenchuk. Recordemos que en Kremenchuk está la principal refinería en Ucrania. Acá vamos a ver una gran instalación de refinación de petróleo. Acá, fíjense, este campo fue atacado, se produjeron ataques en la dirección al aeródromo y a la base de combustibles y materias primas de la refinería de petróleo de Kremenchuk. Estamos hablando de ataques con drones kamikaze Geran-2. También hubo llegadas en el área de Kirovograd, una serie de explosiones en esta región. Según algunos informes, se produjeron explosiones en un aeródromo militar, así como en el complejo energético del régimen de Kiev en la región de Kirovograd. También hubo llegadas en el área de Odessa. Varias explosiones se produjeron en la región de Odessa, una de las cuales se produjo en el área de Yuzhne, entonces el norte del área de la región de Odessa, y vamos a revisar qué teníamos allí. A principio de la mañana nos llegaba la información de la llegada de estos misiles en Odessa y en el área de Yuzhne. Como les dije, está al norte de Odessa, pero luego nos llega un video de la parte rusa, la parte de control de objetivo del ejército ruso. Podrán ver en el video esta zona. Estamos en Yuzhne, repito, acá en esta zona de almacenamiento petrolero, y en esta zona exactamente acá, y allí estamos viendo el video, nos muestra lo siguiente: oficiales de inteligencia ruso en la zona del asentamiento de Yuzhne, en la región de Odessa, descubrieron posiciones de combate de la batería del sistema de defensa aéreo Espada, así como de un radar Jirafe. Acá tienen esta foto de este radar y de la batería del sistema de defensa aérea Patriot en esta zona de Yuzhne. Allí fueron alcanzados estos equipos de defensa aérea ucraniana, que siguen siendo cazados en todo el territorio y en toda la retaguardia ucraniana. Ayer incluso presentábamos dos sistemas S-300 que fueron destruidos cerca del aeródromo de Milgorod en la región de Poltava. Bueno, información importante: un sistema Patriot y varios equipos de defensa aérea ucranianos fueron derrotados en el área de Odessa. Vamos a seguir revisando, vamos a ver qué nos dijo hoy el mando de la Fuerza Aérea Ucraniana sobre su defensa aérea. En las últimas horas nos hablan de que derribaron 24 drones ucranianos durante la madrugada de hoy, 6 de julio. Bueno, muchos suscriptores nos han escrito que este es el momento gracioso de nuestros informes cuando damos el parte de la defensa aérea ucraniana. Bueno, vámonos hasta la zona de Kherson, tenemos información allí. Mire, de nuevo la brigada de infantería ucraniana número 35 está siendo atacada por los grupos de artillería ruso en las últimas 48 horas. Esta brigada 35 fue derrotada en el año 2022 en el área de Mariupol y también fue derrotada en el área de Urosaine, recuerdo, Staromayorsk, que por allí tuvieron altas pérdidas esta brigada número 35. Posteriormente fue trasladada al área de Kirinki y pues allí también han sufrido altas pérdidas. En las últimas horas fueron atacadas esta brigada número 35 en el área. Vamos a revisar en el área de Nikolaevka. Acá tenemos Ivanica y Nikolaevka. Entre esta área, acá tenemos el área de Nikolaevka, se ve claramente en el mapa, e Ivanica fueron atacados
aliados allí perdieron durante las últimas 24 horas 5 vehículos, 2 obuses M777 de 155 milímetros, un obús Insta-B de 65 milímetros y 2 cañones de 152 de 20 milímetros. Esto no lo dijeron fuentes rusas, lo dijeron fuentes ucranianas, lo dijo el responsable de prensa de la brigada número 35 de infantería de la Marina del Ejército ucraniano. Y acá tenemos incluso, fíjense, fuentes rusas no confirman esto, ataques a gran escala de la aviación táctica y de combate ruso con bomba FAK-500 en las áreas del margen derecho del Dnieper. Bueno, información importante, lo que está sucediendo en el margen derecho de Kherson. Tenemos una información en el área de Zaporizhzhia y veamos de qué se trata. The New York Times dice que incluso los mercenarios extranjeros están sorprendidos por las atrocidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra los prisioneros de guerra rusos. La publicación cita las palabras de un médico alemán que dijo que tuvo un altercado con su comandante debido a las atrocidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra los prisioneros rusos. Hay una determinada unidad llamada Los Elegidos, formada principalmente por mercenarios extranjeros, donde sirve este médico llamado Kaspare Grosse. Así lo dicen estas fuentes de New York Times. Según él, fue testigo de cómo soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania disparaban contra militares rusos que pretendían rendirse. El periódico estadounidense recuerda que tales acciones constituyen una violación de los convenios de Ginebra. Se observa que algunos miembros de este grupo, Los Elegidos, se jactaban en un chat grupal de las atrocidades cometidas contra los prisioneros de guerra rusos. Una vez que los soldados habían manifestado claramente su intención de rendirse, no pueden ser atacados y deben ser puestos bajo custodia de forma segura, destacó la prensa occidental de New York Times. Bueno, seguimos. Vamos a revisar ya el frente en el área de Zaporizhzhia y en el área del sur, en la cornisa de Breminsky. No tenemos información. Vamos a seguir revisando en el área de Novomihailovka. Siguen allí los combates posicionales hacia la zona del asentamiento de Konstantinovka. No tenemos reporte de avances en esta zona. Las batallas continúan a través de estas alturas. Esto es un barranco, el barranco Kuksa. Allí se están enfrentando ambos bandos. Bueno, tenemos una fotografía, mire, para hacer un poco ameno el informe. Allí vemos una cuadrimoto y es a lo que estamos llegando. Fíjense la forma en que las tropas rusas protegen esta cuatrimoto allí para defenderse de los ataques de los drones FPV. Bueno, increíble. Bueno, aunque quizás esta malla no proteja mucho a los que pudiesen ir en este vehículo ruso. Allí el chorro acumulativo sin duda causaría alguna especie de conmoción a los que podrían ir en ese cuatrimoto. Bueno, seguimos en el área de Krasnohorovka. No tenemos reportes de avance. Allí las batallas continúan, pero tenemos algunas fuentes. Fíjense, fuentes occidentales, un experto británico, y bueno, quizás lo de experto siempre tenemos que colocarlo entre comillas, dice que las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que defendían o defienden Krasnohorovka comenzaron a abandonar la ciudad. En Krasnohorovka, distrito de Pokrovsky, se desarrolló una situación crítica para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las unidades del ejército ucraniano que defendían la ciudad comenzaron a abandonarla, así lo informó el experto británico Alexander Mercouris. Unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas comenzaron a abandonar sus posiciones en Krasnohorovka, mientras que las tropas rusas amenazan con rodearla. Y estamos hablando de esta zona, de esta zona cerca del hospital, donde decíamos a principio de semana que habían estallado feroces batallas en esta zona. De hecho, fíjense este avance que tenemos en el área norte cerca del hospital. Allí avanzaron las tropas rusas a principio de semana, ocupando posiciones claramente que comprometen a las unidades ucranianas en el área oriental de la ciudad de Krasnohorovka. Las tropas rusas comenzaron a moverse más activamente hacia los edificios privados. Estamos hablando que las tropas rusas, según este experto alemán, dice que se están moviendo hacia la zona de los edificios privados, que es toda esta área que vemos acá, ¿ves? Toda esta zona, hacia allí se están moviendo las tropas rusas. Bueno, y sigue diciendo este señor, de nombre Alexander Mercouris, todo esto se encamina hacia la caída de esta ciudad, lo que significa que existe una amenaza de colapso en toda la línea defensiva ucraniana en la ciudad
de Krasnohorovka, y esto también expertos militares rusos también opinan que esta ciudad está pronta a caer en manos del ejército ruso. Una ciudad bastante importante al oeste de la ciudad de Donetsk. Seguimos en el área de Karlovka, ya estamos cerca de la parte suroeste de Avdiivka, cerca de allí en la zona de las dachas al sur del lago de Karlovka tenemos un pequeño avance de las tropas rusas, al menos unos 200 metros avanzaron las tropas rusas, y esto lo podemos comprobar con un video que ahora comienza de un ataque con drones FPV ucranianos a las posiciones del ejército ruso. Y en ese video pueden ver esta construcción que tenemos acá sin techo, una construcción rectangular que vemos allí. Se puede ver claramente en el video donde ataca este dron FPV ucraniano a las posiciones de avance del ejército ruso. Bueno, un avance en las áreas de las dachas al sur del lago de Karlovka tienen las tropas rusas en esta ciudad de Karlovka. Más al norte, en la dirección de Pokrovsk, tenemos un video que queremos presentarles y compartir con todos ustedes. Drones FPV rusos destruyen un vehículo de combate de infantería, un BMP-2, en la dirección de Pokrovsk. No sabemos exactamente dónde, pero en esta dirección fue derrotado en las últimas 24 horas este BMP-2 ucraniano por los drones rusos. Totalmente destruido. Allí se ven las explosiones secundarias, producto de la munición que quizás tiene dentro en el interior este BMP ucraniano. Seguimos avanzando en el área hacia la dirección de Novoseliska Perchi. Tenemos un avance de las tropas rusas. Vamos a ubicarnos. Acá tenemos el área de la ciudad de Avdiivka. Acá se ve claramente. Y en la parte noroeste de Avdiivka, ya en la dirección hacia Pokrovsk, acá tenemos el área de Pokrovsk, se ve claramente en el mapa. Bueno, hacia allí se están dirigiendo las tropas rusas luego de la captura de Sokol y luego de la captura de Voskov. Las tropas rusas ahora se están dirigiendo hacia el sur. Acá tenemos el asentamiento o la pequeña ciudad de Novoseliska Perchi. Hacia allí están avanzando las tropas rusas, y este avance se confirma incluso con páginas como Deep State. También hablan de este avance hacia la zona norte de Novoseliska Perchi. Veamos qué nos dice este avance en esta zona. Desde Volkhov, las tropas rusas avanzaron al sur unos 2.5 kilómetros. Estamos hablando que en esta dirección, acá, avanzaron las tropas rusas esos 2.5 kilómetros. La guarnición ucraniana en Novoseliska Perchi, acá tenemos el área de Novoseliska Perchi, está bajo seria amenaza de cerco. Fíjense hacia dónde avanza esa importante pinza de avance del ejército ruso. La zona gris se extiende hasta las riberas del río Voska. Estamos hablando de que toda esta zona, voy a pintarle en amarillo la zona gris, toda esta área está en zona gris según las fuentes que manejamos, por lo cual quizás este avance para las próximas horas pudiese ser aún mejor. Bueno, aquí tenemos un avance de 1.4, casi kilómetro y medio de avance del ejército ruso. En kilómetros cuadrados estamos hablando. Bueno, importante avance hacia la dirección de Novoseliska Perchi, que sigue siendo defendida por el mando ucraniano. Cerca de allí, en el área de Sokol, veamos que tenemos el Ministerio de Defensa ruso confirmó la captura del territorio de Sokol. De hecho, tenemos el video de esto. Fíjense, en esta zona, acá vamos a ubicarnos. Acá tenemos el área de Voskov, donde avanzaban las tropas rusas hacia el sur, y en el área de Sokol, exactamente en las afueras de Sokol, podrán ver en el video, acá en esta zona, podrán ver esta área de piscina allí en este video que corre para todos ustedes en la parte superior izquierda de sus pantallas. Pueden ver esta piscina. Allí fue izada la bandera de la Federación de Rusia. Y bueno, como les decía, el Ministerio de Defensa ruso nos dice que unidades de grupo de tropas como resultado de las acciones activas, liberaron la aldea de Sokol en la República Popular de Donetsk y mejoraron la situación táctica, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Allí pues los rusos han avanzado de forma muy rápida en este frente, capturaron varias zonas bastante importantes de trincheras del ejército ucraniano, como esta mega fortificación ucraniana al norte de Sokol. La línea Porochenko fue capturada por las tropas rusas. Más al norte también, en el área sur
de Novoalexandrovka. Las tropas rusas también capturaron el área de Novoalexandrovka, esta zona, esta mega fortificación que tenemos acá pintada en azul. Bueno, entonces el Ministerio de Defensa ruso confirma la captura de Sokol, y desde la zona de Sokol y Bohov vemos un avance hacia el sur, hacia la dirección de Novoseliska Perchi, comprometiendo allí esta área de esta guarnición ucraniana en esta zona. Bueno, seguimos avanzando, vámonos hasta el eje entre Torrens y New York. Veamos que tenemos en la parte sur de New York, las tropas rusas ocupan otra serie de posiciones en el área sur de New York. Veamos acá, fíjense dónde está Yurivka, ya capturada por el ejército ruso. Acá tenemos el área de New York, y en esta zona de barrancos las tropas rusas comienzan a avanzar hasta estas zonas de trincheras del ejército ucraniano. El ejército ruso continúa su ofensiva al sur de New York, ocupando nuevas fortificaciones que hace 24 horas estaban en manos del ejército ucraniano. Allí tenemos un avance de 1 kilómetro cuadrado. Okay, en esta zona. Mire, ayer nos complace mucho que anunciamos casi de forma de primicia este avance en esta área en New York. Hablábamos también del video que presentamos el día de ayer en nuestro informe, de un militar ruso que lanzaba una munición antitanque y volaba toda esta casa que vemos acá. Impactante fue ese video. Si no has visto ese video, allí en nuestra parrilla de contenido está este video de nuestro informe del día de ayer, 5 de julio. Vamos a seguir revisando qué información tenemos. Los bombardeos en el área de New York no cesan en el centro de esta ciudad. Tenemos una información acá, veamos de qué se trata. Militares del batallón de defensa territorial culpan al mando de la brigada número 41 por la ruptura del ejército ruso de la línea del frente al sur de New York, o en ruso sería Novgorod. En el contexto de los acontecimientos estalló un escándalo en ausencia, y vaya, varios escándalos han estallado en esta zona entre Torrens y New York. Bueno, el escándalo incluye a militares del batallón 206 de defensa territorial ucraniano y el mando de la brigada número 41. Se acusa al comando de haber puesto tareas imposibles a su disposición de combate. Entre dichas tareas se indica la siguiente, narrada por el comandante del pelotón de batallón de tropas 206. Decía este comandante, la tarea era enviar 10 combatientes detrás de las líneas enemigas para cortar la logística del ejército ruso. ¿Y a quién debo enviar?, se preguntaba este comandante. Este año solo tengo 2 refuerzos en mi pelotón, y atención con esta información, y aún así uno tiene 47 años y el otro tiene 56 años. Ellos están enfermos y luego me quitaron esta misma reposición. Imagínense ustedes a lo que están llegando la crisis por reservas militares en toda la línea de contacto del ejército ucraniano. El comandante del pelotón afirma que el batallón está formado por infantería ligera y sin armas pesadas. Dice el comandante que disponemos de ametralladoras y varios moteros y nos dan esas tareas. ¿Y qué hay de malo en eso? Son imposibles de realizar. Como resultado, las unidades del batallón 206 supuestamente se vieron obligadas a retirarse hacia el norte con pérdidas, pero resultó que allí no había posiciones defensivas preparadas, aunque la línea del frente en el área de Nueva York no había cambiado durante años. El mando de la brigada número 41 responde a las afirmaciones de este comandante diciendo que las órdenes deben seguirse y no discutirse. Claro, la vida de ellos no está en peligro. Bueno, seguimos, dejamos este avance de 1 kilómetro al sur de New York. Allí las defensas ucranianas siguen quebrándose por completo. Vamos un poco más al norte, en el área de Chumi, Kirove. Allí tenemos un video en esta zona. Veamos de qué se trata este video. Ataque de drones FPV rusos contra un tanque ucraniano que se dirigía a la zona de disparo en la calle Lenin. Esta es la calle Lenin que vemos acá. Fíjense, acá tenemos Kirove, ok. Allí tenemos esta calle. El tanque venía por esta zona, como lo estamos viendo en el video, y en este punto fue atacado por drones FPV rusos. Y bueno, allí tenemos la derrota exitosa y el fuego en el tanque por detonaciones
municiones secundarias en el tanque ucraniano. Esto sucedió en el área de Kirove o Pivniche. Bueno, más al norte tenemos un pequeño avance de las tropas rusas en el área este de Druzhba. Veamos de qué se trata este pequeño avance en las áreas del río Bakhmutka. Allí avanzaron las tropas rusas en esta serie de casas que vemos acá. De hecho, tenemos un video que confirma este avance. Fuentes ucranianas publicaron un ataque a posiciones del ejército ruso en el este de Druzhba por un dron FPV ucraniano. Tenemos, mientras vemos las imágenes, un avance de unos 80 metros hacia el norte. Las tropas rusas avanzaron en esta posición allí unos 80 metros, bueno, alcanzando esta serie de casas que vemos allí en el área este de Druzhba. Bueno, dejamos esta zona de este eje entre Torrens y New York. Vamos a seguir avanzando, vamos hasta el área de Chazov Yar. Allí siguen los bombardeos ya en el centro de la ciudad de Chazov Yar. Luego de la captura del microdistrito de Canal, acá tenemos el área del microdistrito de Canal, toda esta zona ya fue capturada por la tropa rusa. Bueno, y ahora la artillería rusa está trabajando en el centro de Chazov Yar. Allí vemos el video cómo la artillería de largo alcance ya trabaja en posiciones de tiro en estos edificios de mediana altura en el centro de Chazov Yar. Bueno, dejamos la zona de Chazov Yar, vamos a revisar en el área de Spirne, y esto es el norte de Soledar. Veamos, tenemos la información del video de la captura de Spirne. Exactamente ese video fue grabado en esta casa que vemos acá. Exactamente acá ya comienza el video donde veremos las banderas del ejército ruso en el área de Spirne. Spirne se anunciaba ya en días pasados la captura de esta pequeña aldea en el área de Donetsk, ¿ok? Allí ya las tropas rusas han ocupado toda esta serie de posiciones y ahora están atacando hacia el área de la dirección de Siver, ¿ok? Hacia el área de Ivano-Darivka. Acá tenemos Spirne, ¿ok? Y acá tenemos Ivano-Darivka. Bueno, seguimos. Vámonos a la zona del frente de Kupiansk hasta la zona de Pichane. Ayer hablábamos de este informe que vemos acá. Todo lo decíamos ayer, 5 de julio, decíamos que las tropas rusas continúan su exitoso avance en la región de Kharkov. Decían corresponsales militares rusos que en el flanco oriental de la región de Kharkov informaban de avance del ejército ruso de varios kilómetros. Pues nos pusimos manos a la obra y logramos ubicar estas coordenadas. Resulta que el avance, veamos, el avance es de una profundidad de al menos 1.7 kilómetros hacia la dirección de Pichane. Acá tenemos el área de Pichane, ¿ok? Esta zona es el área de Pichane, y pues los rusos avanzaron desde las zonas, desde las zonas de Berestove y Krokmalne. Desde estas dos aldeas comenzaron a avanzar las tropas rusas. En total, se confirma este éxito desde el sureste de Pichane en 1.8 kilómetros cuadrados. Y este avance está acompañado por masivos ataques aéreos en este triángulo que vemos acá entre Pichane, Kozlinovka y el área de Kukliakivka. Acá tenemos estas tres direcciones. Disculpen la entonación allí, la pronunciación bastante difícil de estas aldeas en el área este del río Oskol. Allí están masivamente la aviación rusa atacando posiciones del ejército ucraniano, sobre todo en las alturas. Acá tenemos esta serie de alturas que vemos acá. No sé si se ve bien toda esta serie de barrancos que vemos acá. Toda esta área está siendo bombardeada por las tropas rusas, por la aviación rusa. Bueno, seguimos. Tenemos un avance allí, repito, de al menos 1.8 kilómetros cuadrados hacia la dirección de Pichane, con una profundidad de 1.7 kilómetros. Incluso, fíjense, tenemos un video de comprobación de esto de la parte ucraniana, exactamente en este cinturón largo, cinturón forestal que vemos acá hacia la dirección de Pichane. Según el mando ucraniano y según estas fuentes ucranianas, allí muestran videos de vehículos blindados rusos que entraron en campos minados. Realmente se ve que vienen rodando los vehículos blindados rusos y después se ven estacionados o destruidos. Allí eso es lo que muestran las fuentes
ucranianas. ¿Ok? Bueno, seguimos avanzando, dejamos esta área de Pichane, vámonos al frente rápidamente de Volchansk. Tenemos información importante en el frente de Volchansk. Recordemos que ayer las tropas rusas, lo decíamos en nuestro informe, avanzaban y capturaban esta serie de edificios. Acá, fíjense, vamos a ubicarlo. Estos edificios los ocupaban las fuerzas rusas. Incluso hablábamos de este almacén que vemos acá en esta zona del dominó de edificios en el área central de Volchansk. Bueno, hoy nos llega información actualizada que nos dice que las tropas ucranianas lograron avanzar de nuevo en la parte de los accesos orientales de Volchansk. Veamos qué nos dice esta información. En las fuerzas ucranianas en las últimas 48 horas recuperaron algunas zonas en la parte oriental de la ciudad de Volchansk. Ocuparon la intersección de las calles Kliborova y la calle Stepova. Vamos a averiguar cuáles son estas calles. Fíjense, acá las tenemos. Fíjense, calle Kliborova y la calle Stepova. Exactamente hasta allí avanzaron las tropas ucranianas, ocuparon toda esta calle Stepova. Bueno, un avance, a ver, no nos muestra el avance en kilómetros cuadrados, pero podemos calcularlo en nuestro mapa de edición. Nos vamos hasta la zona de Kharkov. Acá tenemos el área de Volchansk y acá tenemos en nuestro mapa de edición el avance 0.1 kilómetros cuadrados exactamente de avance de las tropas rusas. 0.1 kilómetros cuadrados de avance por parte del ejército ucraniano, y con una profundidad, si medimos desde esta zona hasta la calle Stepova, de unos 504 metros, perdón. Bueno, es la información en el área de Volchansk. Volvemos a nuestro mapa completo. Vamos a seguir revisando. Mire, luego de tratar de ubicar la zona donde las tropas rusas lograban hacer una cabeza de puente, logramos ubicar esta información al norte de Prilivka. Recordemos que decíamos que desde Rubavka las tropas rusas lograron cruzar el río Donetsk. Acá tenemos el río Donetsk y establecieron una cabeza de puente en esta zona al norte de Prilivka, quizás con la intención de llegar hasta el pueblo de Vilka. Acá tenemos el área del pueblo de Vilka, porque este pueblo de Vilka es una zona o principal zona de suministro para las tropas ucranianas estacionadas en el área de Volchansk. Si los rusos logran cortar esta zona de suministro, pues la guarnición ucraniana en el área de Volchansk se vería completamente comprometida. Bueno, allí está la ubicación exacta. Es una zona de al menos unos 2.4 kilómetros cuadrados al norte de Prilivka, en el área de Volchansk. Seguimos avanzando, vámonos al área de Liksi. En la zona del norte de Liksi está Glibovka. Allí las fuerzas ucranianas vuelven a avanzar dentro de la zona norte de Glibovka. Atención con este avance. Fíjense, a pesar de que las fuentes rusas nos decían que los ataques aéreos sufrían grandes pérdidas, las tropas ucranianas pues logran avanzar hacia la zona norte, y tenemos videos de comprobación de fuentes rusas. Atención, acá fíjense, mostramos el video de artillería rusa trabajando sobre posiciones del ejército ucraniano, y en ese video se puede ver claramente, allí lo estamos viendo en la parte superior izquierda de su pantalla, este almacén donde están las fuerzas ucranianas. Hasta allí llegó el avance de las fuerzas ucranianas en Glibovka. Si aguantarán, si se afianzarán o no, bueno, ya el tiempo lo dirá. Pues allí están atacando las fuerzas rusas, y toda esta zona también de almacenes agrícolas se ve que se está atacando en ese video de fuentes rusas. Bueno, tenemos un avance de las tropas ucranianas de 1 kilómetro cuadrado desde el norte de la zona de las Dachas. Acá tenemos el área de las Dachas, en el área norte de Liksi. Desde allí avanzaron las tropas ucranianas. Bueno, importante avance. La situación allí en Glibovka, al norte de Liksi, es bastante tensa. Combates muy feroces. Los ucranianos vuelven a avanzar en esta área. Bueno, vámonos hasta la zona de Sumy, porque tenemos una importante información en el área de Sumy. Grupos de RG rusos ya han sido vistos en el área de Popovka. Acá tenemos la zona de Popovka y en el área de Alexandrovka, y quiero ubicarlos en el mapa. Acá tenemos la región de Sumy, ¿ok? Esta es la región de Sumy. Acá se ve claramente, tenemos el Oblast de Kharkov, y en esta área está Popovka y Alexandrovka. Allí se han visto los grupos DRG
ruso. Aquí esta situación de estos pequeños frentes del ejército que está abriendo ya más continuamente sigue complicando el suministro de tropas y reservas del ejército ucraniano. Allí no sabemos si este frente realmente se desarrollará, pero ya son varios los sitios donde grupos de DRG rusos han penetrado territorio ucraniano. Recordemos que penetraron en esta zona, a ver, en el área de Solnitsky, Kosachov. De hecho, capturaron esta pequeña aldea. También lograron las fuerzas rusas avanzar en el área, a ver, de Suravka. No tenemos mucha información en el área de Suravka, y Veselovka, también al norte de la región de Sumy, que por cierto fue también atacada por la aviación rusa. Allí se informa que varios asentamientos quedaron sin electricidad. Fue atacada la empresa Sumy Krimpong, que bajo el pretexto de producir bienes de consumo en realidad fabricaba municiones de racimo para sistemas de lanzamiento múltiple en la región de Sumy. Bueno, es la información que tenemos para hoy, sábado 6 de julio. Para finalizar, vamos a revisar lo que nos dice, o parte de lo que nos dice el Ministerio de Defensa ruso. Nos habla que en las últimas 24 horas fueron abatidos y heridos 2050 militares ucranianos. Nos habla de los ataques del ejército y de la aviación rusa. También nos habla de los sistemas S-300 que fueron derrotados el día de ayer en la región de Poltava, y nosotros el día de ayer colocamos estos videos. Bueno, también nos dice que los sistemas de defensa aéreo rusos derribaron 3 misiles cruceros Storm Shadow lanzados desde el aire de fabricación británica, un misil antirradar HARP de fabricación estadounidense, una bomba guiada Hammer de fabricación francesa, 3 misiles HIMARS de fabricación estadounidense y 55 vehículos aéreos no tripulados en las últimas 24 horas. Bueno, gracias a todos, feliz sábado, cuídense mucho, nos vemos mañana domingo, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano. Gracias a todos.